Llegamos aquí, bien sea en un bus o en un carro, ¿cierto? Lo más probable, carros de combustión interna. Tengo entendido que hubo un proyecto en el 2024 en Barranquilla de 150 buses eléctricos, pero bueno, no encontré cómo ha evolucionado eso, si lo expandieron, qué rutas cubre, pero lo más probable es que esos buses no lleguen hasta acá, ¿cierto? No. Perfecto. La universidad, bueno, está ubicada a las afueras, son decisiones de planeación urbana, etcétera, que al final impactan en cómo las comunidades se tienen que mover y impactan en cómo usamos la energía para ello. ¿Qué? Perfecto, leerle el siguiente hasta que aparezca el título de la diapositiva. Entonces acá podemos hacernos una pregunta. ¿Será que debemos dejar de producir y refinar petróleo? No me cae en la cabeza. Desafortunadamente en estos momentos no es posible. Si revisamos a nuestro alrededor, el petróleo está presente prácticamente en todo lo que usamos en nuestro día a día. Por ejemplo, la tecnología, los teléfonos celulares, los computadores, están fabricados con cerca de un 40% de sus componentes provenientes de derivados del petróleo. La ropa que usamos tiene cerca de un 60%, el peso de sus componentes proviene del petróleo. Las llantas de los vehículos en los que nos movemos, más de un 25%. Insumos hospitalarios, más de la mitad de los insumos que se utilizan en los hospitales son manufacturados con petroquímicos, polietileno, polipropileno, y actualmente es difícil reemplazarlos con otro tipo de materiales. Lo mismo en la industria farmacéutica. Encontré este dato. Cerca de un 90% de las materias primas y de los reactivos que se utilizan en la industria farmacéutica están ligados al petróleo. Los principios activos en su preparación requieren ciertos petroquímicos. Y también en la industria de fertilizantes. Entonces, como pueden ver, el petróleo no solo lo utilizamos para movernos, está presente en todo lo que hacemos y en todo lo que usamos. Siguiente, por favor. Desafortunadamente, esto no es gratis, ¿cierto? Hay un impacto ambiental bastante grande. Hay anualmente cerca de 39.000 millones de toneladas métricas de CO2 emitido al ambiente. El 30% de esas emisiones provienen, bien sea de los procesos de refinación y del uso de todos esos productos refinados y petroquímicos durante todo su ciclo de vida. Casi 12.000 millones de toneladas métricas provienen del uso que le damos al petróleo. Entonces realmente esto es un problema que, bueno, debemos resolverlo y los ingenieros químicos hacemos parte de ello. La solución también está allí, en el mismo petróleo probablemente. Y como les decía, bueno, los combustibles fósiles están o representan el 80% de la demanda de energía mundial. Está presente en el transporte terrestre en un 95%, la aviación, casi el 100% del combustible que utilizamos en los aviones proviene del petróleo. La navegación marítima, los buques, barcos que mueven todos esos materiales entre países y continentes, 99% del petróleo. Y en la petroquímica y manufactura, más del 90% depende de los combustibles fósiles. Siguiente, por favor. Ok, esta es una tendencia de las emisiones de CO2 en toneladas métricas, en millones de toneladas, desde el año 1965 hasta el 2023. Como podemos ver, en ciertas zonas del mundo, en Asia-Pacífico especialmente, China, India, Japón, Corea, Indonesia, hay un crecimiento continuo año a año de estas emisiones. Esas economías pues dependen grandemente del petróleo y probablemente pues no van a parar, van a seguir creciendo, y a menos que tomen unas medidas más drásticas, esto va a seguir creciendo. Pueden ver acá en azul es Norteamérica, se ha estabilizado. Centroamérica y Sudamérica, en el pasado era bastante pequeño, ha ido creciendo, pero está estable. Pueden ver acá Europa, y esta zona amarilla es la antigua Unión Soviética, digamos, Rusia y los países que antes hacían parte de la URSS. Siguiente.
Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Acá tenemos la cadena de valor del oil and gas. Básicamente se divide en dos. Upstream, ahí es donde está toda la exploración y perforación, los que buscan y producen el petróleo, los que lo extraen. Luego ese petróleo es transportado hacia donde se utiliza las refinerías, por ejemplo, las plantas petroquímicas, y se requieren oleoductos, barcos, terminales marítimos, y luego está lo que yo llamo el corazón de toda esta cadena de suministro, es la refinación y petroquímica. Sin la refinación y la petroquímica, el petróleo no tiene ningún valor. Pero hay algo aquí paradójico. Los que más ganan dinero son los que están aquí en exploración y producción. El negocio de refinación, en la mayoría de los casos, es un negocio de centavos de dólar. Es bastante exigente, retador, incluso hay veces en las que las refinerías dan pérdida. Pero no pueden parar. 24/7, 365 para poder mover el mundo y darnos los materiales que necesitamos en nuestro día a día. Y luego viene la parte ya de distribución y retail de los productos finales. El siguiente. Ok, vamos a ver ahora un pequeño resumen del negocio de refinación, entender un poco los procesos. En el mundo, en este momento, hay cerca de 700 refinerías que están activas. Habían más, algunas han salido de servicio, hay unas nuevas que han entrado, actualmente 700. La capacidad de refinación mundial excede, pero está muy cerca de los 100 millones de barriles día de procesamiento. Para que tengan una idea, 100 millones de barriles día son cerca de 14.000 millones de toneladas. Es una cantidad grandísima. ¿Cuánto cuesta una refinería? Depende de la complejidad y el tamaño de la misma, incluso de su ubicación. Pero está entre 1.000 y 10.000 millones de dólares. Para que tengan una referencia, la refinería de Cartagena, que fue puesta en servicio en el 2015, tuvo un costo cercano a los 8.700 millones de dólares y quedó corta. Le hicieron falta algunas plantas que fueron diferidas en el tiempo. Esperamos que las monten y las pongan en servicio en un futuro porque son estratégicas. Hay refinerías que cuestan incluso más que esto, 20 billones de dólares. Una en la que trabajé, en Jazan Refinery en Saudi Arabia. En Nigeria montaron una recientemente, se llama Dangote, también costó 20 billones de dólares. El 40% de la capacidad de refinación mundial está concentrada en 5 países. Adivinen cuáles son: Estados Unidos, China, Rusia, India y Japón. ¿Qué les dice eso? ¿Cuál es el nivel de industrialización de esos países y de desarrollo? Alto. Son los que tienen casi el 50% de refinación mundial. Siguiente diapositiva. Bueno, en la refinación se dan una gran cantidad de procesos. Realizamos separaciones donde aprovechamos las diferencias en los puntos de ebullición. Tenemos varios procesos de conversión donde los catalizadores son la clave fundamental. Tenemos la FCC, por ejemplo, hydrocracking y procesos de coque. Aquí pues cambiamos el tamaño, rompemos moléculas, en algunos casos cambiamos la estructura, la posición que tienen para obtener unos productos con mejores propiedades. Todas esas corrientes requieren tratamiento, no las podemos sacar al mercado con altos contenidos de azufre y otros contaminantes. Entonces hay muchas unidades que se encargan del tratamiento. Y hay una alta integración de todos los servicios industriales, energía, almacenamientos y mezclado. Entonces la transición energética de este negocio no empieza sobre cero, del todo. En algunos casos hay que construir plantas nuevas, pero en otros ya tenemos algunos activos que podemos aprovechar. Bueno, este es un diagrama simplificado de una refinería de alta conversión, muy parecida a la refinería de Cartagena. Como les decía, todo inicia con destilación. Hay una sección donde la presión es atmosférica y luego hay otra donde la destilación es al vacío. De allí sacamos diferentes corrientes, encima las más livianas, ciertos gases, algunos se quedan dentro de la refinería para usarlos como gas combustible para los procesos internos, otros salen y son comercializados como GLP
Esas zonas donde no llega el gas natural domiciliario, ustedes ven los cilindros, vienen de refinerías. Otros gases se envían a plantas petroquímicas o procesos de alquilación dentro de la refinería para producir gasolina. Luego siguen las naftas. Cierto volumen de esas naftas los convertimos en gasolina en las refinerías a través de otros procesos de reformado catalítico, isomerización, y otro volumen puede ser enviado a plantas petroquímicas donde se rompen en cracking para obtener monómeros como el etileno, propileno, que luego serán polimerizados en otras unidades. Debajo de las naftas tenemos el jet, que es el que mueve los aviones. Debajo del jet el diésel, que mueve los buses, camiones, incluso carros. Y hay una serie de plantas, como les dije, con diversos catalizadores, altas presiones, 2000 libras algunos, altas temperaturas, con una gran cantidad de riesgos, pero todo esto está siempre funcionando bajo control, sin parar, para producir todos estos materiales. Y al final, en el fondo, las refinerías que tienen plantas de coker o algunas hydrocracking especializadas pueden convertirlos, estos fondos, incluso en jet, diésel, más gasolina. Las que no se ven forzadas a producir fuel oil. Fuel oil es el combustible que usan los buques. Aceite. Y ese combustible cuesta $20 menos cada barril que el crudo. Las refinerías que producen el combustible para los barcos pierden dinero. Fíjense eso. Pero lo necesitamos. Necesitamos ese combustible para mover todo lo que movemos vía marítima. Y también el asfalto se produce con esos fondos para construir carreteras. Las refinerías que producen esos dos productos pierden dinero. De hecho, las que han cerrado es precisamente por eso. No pueden acomodar, digamos, esos productos de forma rentable en sus operaciones. Hay una serie de retos que está enfrentando la refinación con miras a la transición. El primero es la calidad de los crudos. Los crudos, con el pasar del tiempo, se hacen más pesados, más difíciles de procesar. Entonces requieren refinerías con unas metalurgias específicas, más costosas, catalizadores más resistentes, en fin, una serie de retos para poder procesar esos crudos. Crudos como los que producimos en Colombia y en Venezuela. Son difíciles de procesar. Las especificaciones de los productos. Los gobiernos cada vez establecen unas regulaciones más estrictas, y con razón, para los combustibles que tengan menor azufre, menores partículas sólidas, etc. Eso requiere más plantas, más procesos en la refinería para poder lograr esas especificaciones. La demanda de gasolina en ciertos países está bajando porque se están implementando vehículos eléctricos y otras estrategias. Entonces esto está trayendo más competencia y hace más difícil el negocio de que sea rentable. Hay muchos impuestos en ciertos países a aquellas industrias que generan emisiones. La demanda de combustibles renovables que está creciendo con el tiempo y unos nuevos procesos que transforman el petróleo crudo directo en químicos. Siguiente diapositiva. Entonces, esta industria enfrenta este gran reto. ¿Cómo llevar las emisiones actuales a cero en el año 2050 o cercano a ese momento? Entonces, las propias refinerías, como les mostré, consumen parte de su carga dentro de ella misma y todo eso genera emisiones. Y todos los productos durante su ciclo de vida generan aún más emisiones. Y a pesar de que los procesos son cada vez más eficientes, eso no logra compensar del todo porque también hay ciertos sitios del mundo donde hay más demanda, como les mostré en aquella gráfica, en Asia por ejemplo. Entonces al final esas emisiones que ocurren siguen subiendo. Siguiente diapositiva. Sin embargo, la industria de la refinación ha estado sometida a toda esta serie de retos desde sus inicios. Y estos retos se han convertido en los catalizadores o impulsores de la innovación tecnológica dentro del negocio. Las regulaciones de los gobiernos, presiones sociales, la competencia entre las mismas refinerías
los incentivos económicos. Nadie va a invertir 20 millones de dólares para perder dinero, ¿ah? Entonces tú necesitas tener tecnología de punta siempre, no quedarte obsoleto y continuamente innovar. Siguiente diapositiva. Aquí les muestro la evolución de la tecnología de refinación de petróleo desde 1860, cuando iniciamos con la destilación atmosférica y luego el vacío. Son más de 150, 160 años de innovación, donde se han ido añadiendo toda una serie de procesos, no solo de separación, sino de conversión, que implican desarrollar nuevos catalizadores y lograr una integración entre todos los procesos de integración energética, y ahora mismo, pues, añadiéndole todo el tema de biorefinación. Siguiente diapositiva. Ok, esta es la línea de tiempo desde 1860 hasta ahora, y pues el futuro es ese reto de lograr el net zero. Ok, vamos a mirar rápidamente los escenarios de demanda de combustibles y derivados del petróleo. Las compañías que están en este sector y organizaciones como la Agencia Internacional de la Energía y otras, todos los años desarrollan unos escenarios con diferentes supuestos para tratar de anticipar o estar preparados para lo que el futuro nos trae. Todas estas empresas entonces generan por lo general mínimo 3 escenarios. Uno optimista, en este caso desde el punto de vista de la transición energética, otro intermedio y otro pesimista. Le colocan unos nombres que simplemente reflejan los asuntos que tomaron ellos durante su desarrollo. Lo que podemos analizar o ver de todos estos escenarios y de proyecciones es que siempre se ha dicho que va a haber un pico del consumo de petróleo y cada año lo revisan, lo extienden. No, ya no va a ser en el 2020, ya no va a ser en el 2025. En este momento lo están previendo entre el 2030 a 2040. Hay muchos factores que inciden en esto. A pesar de que se están tomando medidas para disminuirlo, hay otras fuerzas que lo mantienen y lo incrementan. Voy a tomar inicialmente los escenarios que desarrolló Shell. Ellos tienen mucho prestigio en este tipo de estudios. De hecho, fueron los pioneros por allá en los años 70 de crear estos escenarios y utilizarlos dentro de su planeación estratégica. Entonces tienen 3 escenarios. Archipiélagos es el pesimista, donde cada quien, cada país va por su cuenta, sin foco en la transición energética. Un escenario intermedio, que lo llaman surge, y un escenario optimista, donde todo el mundo se alinea con los acuerdos de París, etc., todos enfocados en la transición energética y logrando ciertas metas. Al final, estas 3 curvas representan esos 3 escenarios. Como pueden ver, ellos estiman alcanzar un pico del consumo de hidrocarburos entre 2030 y 2040. Pero como pueden ver, incluso en el escenario más optimista, en el año 2060 seguiremos teniendo consumo de hidrocarburos. Hoy estamos cercanos a los 90 a 100 millones por día de barriles. En el mejor de los casos, 2060 estaríamos alrededor de 40 millones de barriles día. Los impulsores de esto son industrias difíciles de abatir, la aviación, el transporte marítimo y la petroquímica. Aún a 2060 no se ve de que podamos reemplazar la petroquímica con diferentes materias primas. Shell generó esta infografía para los 3 escenarios enfocados en el sector de la aviación. Fíjense, aquí en 2065, en ese escenario optimista, todavía hay una dependencia del 10% en los hidrocarburos en la industria de la aviación. En el escenario intermedio, 30% provendrá de los combustibles fósiles, y en el escenario pesimista,
un 50% seguirá dependiendo del petróleo. Aquí ellos tienen varios hitos bien retadores para poder alcanzar este escenario optimista. Dice aquí que, por ejemplo, en el 2045 ya hay vuelos, aviones propulsados por hidrógeno, por ejemplo. O sea, son unas tecnologías que en este momento están en fases tempranas de desarrollo y pues necesitaremos que los científicos continúen trabajando en ello y se inviertan una gran cantidad de dinero para lograr estos escenarios. Tengo el brazo cansado, perdón. Y este es como una foto de la demanda global de todos los sectores en el mundo. Y en el escenario optimista, todavía a 2065, 15% de la energía provendría de los hidrocarburos. Y en el pesimista, cerca del 41%. Aquí, hitos importantes. 2045, en China se dejan de vender carros de combustión de hidrocarburos. Todos los carros son eléctricos en China. Luego también en Estados Unidos, 2055. Entonces, como ven, muchas cosas deben ocurrir para que estos escenarios optimistas se logren materializar. Estas son las fuerzas que reducen la demanda y las que la sostienen, de acuerdo a British Petroleum. Pero bueno, ya las he comentado, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Esto es el reporte de Equinor. Equinor es la petrolera noruega. Ellos producen cerca de 2 millones de barriles día de petróleo. Ellos hablan aquí de que hay un trilema para lograr la transición energética, donde lo más importante es la seguridad del suministro de energía en las naciones, antes que nada, seguido de la asequibilidad. Que sea una energía que la gente pueda pagar. Y tercero, en el orden de prioridades, ellos le dan al ambiente, a la decarbonización. Ellos generaron 4 escenarios. El primero, todo sigue como está hoy. Un escenario que llaman plazas, donde hay más libertad y las empresas y los gobiernos tienen más, digamos, opciones. Uno que se llama silos, similar al de archipiélagos de Shell, cada quien va por su cuenta. Y este que llaman arcos, que es el optimista, todo el mundo enfocado en la decarbonización. En todos esos escenarios, al igual que los escenarios de Shell, incluso en el más optimista, en arcos, el petróleo sigue presente. Aquí las unidades están en toneladas, pero al hacer la conversión es similar a los millones de barriles que prevé Shell. Y aquí ellos muestran, bueno, la generación eléctrica global va a incrementar, vamos a electrificar todo, pero incluso el carbón va a seguir presente en nuestros procesos en el futuro. Y el gas se va a mantener de aquí a 2050 en valores cercanos a los que consumimos hoy día. Y el petróleo, ahí está, se mantiene cerca de 60 millones de barriles día en el 2050, similar a los 40 que hablaba Shell. Bueno, este es el trilema que les comenté: descarbonización, seguridad y asequibilidad. Esos 3 deben ser alineados en cualquier acción que tomen los gobiernos y las compañías. Unos mensajes claves, voy a mencionar en los acuerdos de París se hablaba de controlar el calentamiento global no más de 1.5 grados centígrados. Equinor ya dice que eso no se va a lograr. Ellos ven que vamos a llegar a los más 2 grados. Shell también habla de 2.1 a 2.5. Vamos a mirar ahora rápidamente algunos casos de referencia reales que están haciendo las empresas que están en este negocio de la refinación para disminuir sus emisiones y su impacto en el ambiente. Bueno, un caso interesante es British Petroleum. En el 2020 ellos dijeron: vamos a convertirnos en una compañía de energía de bajas emisiones. Y lo vamos a lograr para el 2030
una de las metas que tenían para el 2030 era reducir su producción de oil and gas en un 40%. Para ello, destinaron 5 billones de dólares anuales para proyectos relacionados con la transición energética y empezaron a recortar sus inversiones en el negocio tradicional de oil and gas. Desafortunadamente, entre el 2022 y 2024, todos esos negocios en el sector de energías renovables presentaron pérdidas. Incluso hubo unos negocios en los que perdieron cerca de 5 billones de dólares. ¿Qué dijeron sus accionistas? Empezaron a presionarlos. Tenemos que volver al negocio tradicional sin olvidarnos bien de la transición, pero no podemos ser tan ambiciosos. Entonces hicieron una serie de cambios y ahora redujeron sus inversiones en energías renovables a cerca de 1.5 billones anuales y incrementaron en el negocio tradicional de fósiles. Entonces, aprendemos de aquí que la transición sin rentabilidad no es sostenible. Ni los gobiernos ni las compañías pues, pueden sostener ese tipo de proyectos que al final no son factibles o viables. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Y la velocidad de la transición tal vez no va a ser tan rápida como se pensaba inicialmente. Siguiente diapositiva. Esta es una compañía finlandesa, se llama Neste, es pionera en la producción de combustibles renovables, diésel y jet. Esta es la línea de tiempo. Inicialmente, Neste era un refinador tradicional. Tenían 2 refinerías en Finlandia. Iniciaron en 1948. Pero en 1990 fueron visionarios y dijeron, vamos a desarrollar tecnologías para producir combustibles renovables. De esa manera, invirtieron en esa actividad, desarrollaron y patentaron su propia tecnología para producir diésel y jet renovable. Montaron su primera planta en operación en el 2007 de diésel renovable y en el 2011 de SAF. Son los mayores productores de diésel renovable y SAF en el mundo. Tienen biorefinerías en Rotterdam, Holanda, Singapur y en Estados Unidos, además de la de Finlandia. Pero fíjense qué les ocurrió. 2023-2024 perdieron casi 100 millones de euros anuales. Lo que esperaban vender no lo vendieron, los gobiernos cambiaron ciertos aspectos, los precios no les favorecieron. Les tocó reestructurar la compañía, hubo despidos de gente, etc. Sin embargo, siguen apostando a este negocio y están duplicando su capacidad productora en la planta de Rotterdam. Siguiente. Hay otra empresa que se llama Varo Prim, tiene 6 refinerías en Suiza, Suecia y Alemania. Ellos tienen su estrategia clara, le llaman el motor 1, lo convencional, y el motor 2, los renovables. Entonces, del motor 1 obtienen dinero para poder invertir en lo renovable. ¿Y qué están haciendo? Las plantas actuales las están modificando, ajustando, para poder procesar materias primas renovables. Están construyendo también plantas nuevas completamente para procesar materias renovables y haciendo mezclas.